damos inicio a una de las celebraciones más importantes de México, la celebración de los fieles difuntos, que tiene su origen en la época prehispánica. De acuerdo a los historiadores, los mexicas tenían varios periodos a lo largo del año para celebrar a sus muertos. Los más importantes se realizaban al terminar las cosechas entre los meses de septiembre y noviembre. La sociedad azteca creía que la vida continuaba aún en el más allá. Por eso consideraban la existencia de 4 destinos para las personas según la forma de morir. 1, el Totanihuichán o Casa del Sol. Era el sitio al que iban los guerreros muertos en batalla, los capturados para el sacrificio y las mujeres embarazadas. El Tlalocán, un tipo de paraíso al que llegaban todos los que morían por agua. El Chichihualcahuaco, un espacio destinado para los bebés muertos que ahí eran amamantados por un enorme árbol nodriza hasta que volvían a nacer. El Mictlán, el reino de los muertos y destino de las personas que fallecían por causas no relacionadas al agua, la guerra o el parto. Se pensaba que para llegar a este último sitio, los muertos debían realizar un largo proceso en el que eran ayudados por un perro. Con la llegada de los españoles, el Día de los Muertos no desapareció por completo, como otras fiestas religiosas mexicas. Los evangelizadores descubrieron que había una coincidencia de fechas entre la celebración prehispánica de los muertos con el Día de los Santos, dedicado a la memoria de los santos que murieron en nombre de Cristo. La fiesta de Todos los Santos inició en Europa en el siglo XIII y durante esta fecha las reliquias de los mártires eran exhibidas para recibir culto por parte del pueblo. Fue por ello que en el siglo XIV se empezó a celebrar el 1 y el 2 de noviembre el Día de Muertos, aunque en algunas regiones como Oaxaca y Puebla se extienden a varios días. Las costumbres prehispánicas de incinerar a los muertos o enterrarlos en el hogar fueron eliminadas y los fallecidos empezaron a depositarse en las iglesias, los ricos dentro y los pobres en el atrio. Se adoptaron costumbres españolas como el consumir postres en forma de huesos que derivaron en el popular pan de muerto y las calaveritas de azúcar. También comenzó la costumbre de poner un altar con veladoras o cirios. De esta forma, los familiares rezaban por el alma del difunto para que llegara al cielo. De igual manera, se hizo tradicional la visita a los cementerios, los cuales fueron creados hasta finales del siglo XVIII como una forma de prevenir enfermedades al construirlos en las afueras, en las orillas de las ciudades. El origen de las ofrendas de muertos tiene relación con las ofrendas que se añadían al entierro de los hombres y mujeres mexicas, así como los altares que la Nueva España colocaban para interceder por las almas benditas o del purgatorio. La tradición del hogar sigue viva en las zonas regionales, rurales e indígenas de México. Como pudiste oír, la historia y el origen del Día de Muertos es bastante extensa, pues se remonta a la época prehispánica y sobrevivió a la llegada de los españoles gracias a sus similitudes con las celebraciones católicas. Lo que es obligación en un altar y no deben faltar son los siguientes elementos. La flor del cempasúchil. Se cree que su fuerte olor y su intenso color naranja llevan a los difuntos hasta sus hogares. Su nombre en náhuatl quiere decir flor de 20 pétalos. El sahumerio con copal e incienso ardientes. Estas resinas puestas al rojo vivo emanan agradables fragancias que purifican el espacio a los que llegarán los difuntos. Velas, veladoras y cirios
El ritual cristiano indica que la luz brinda esperanza para las almas. También ayudan a llegar a la casa de sus familiares. Agua. Un vaso con agua fresca saciará la sed de los difuntos. Tomar un poco de este elemento ayudará al espíritu a no corromperse durante el camino. Fotografías. Con ellas se recuerda al ser querido a quien se dedica la ofrenda, aunque en algunas comunidades en vez de fotos se coloca un espejo. Alimentos. Se colocan los platillos favoritos de los seres queridos, que van desde los más sencillos hasta los más elaborados. También se colocan frutas y luego el pan de muerto. Papel picado. Este ornamento 100% mexicano le da color al altar de muertos, aunque en ciertas comunidades indígenas es sustituido por manteles bordados o follaje. Calaveritas de azúcar y otros. La ofrenda puede lucir más linda si se colocan calaveras de azúcar o chocolate junto con otros postres como la calabaza en tacha. Aunque lo anterior es un listado de lo que generalmente lleva una ofrenda del Día de Muertos, diversas regiones del país, especialmente en el centro y sur de México, tienen peculiaridades que solo enriquecen esta fiesta mexicana. Catalogada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, la UNESCO, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pues da identidad a varios pueblos del país. Mantengamos viva la celebración del Día de Muertos, una tradición que nos ayuda a recordar a todos nuestros seres queridos con color, fiesta, aromas, alegría y sabor. Gracias.